Bendiciones, bienvenidos a este tiempo de lectura bíblica, el libro del profeta Samuel, el capítulo 9. En esta ocasión vamos a estar leyendo este capítulo 9, pero pues va a ser necesario recordar un poco de lo que habíamos visto en el anterior capítulo. Recordemos que el pueblo de Israel prefirió tener un rey, un hombre que los gobernara. Y el profeta Samuel se enojó mucho por esto porque en realidad el pueblo de Dios tenía que ser guiado a través de la palabra de Dios. Es decir, el pueblo prefería obedecer las palabras de un hombre en vez de obedecer la palabra de Dios. Y por supuesto nosotros habíamos reflexionado sobre nuestra vida, si es que nosotros queremos seguir a los hombres o queremos seguir a Dios. ¿Cómo queremos ser guiados? En este tiempo hay muchas personas que son muy visibles, muy populares. Hay muchos fans que siguen a esas personas y es fácil para la gente imitar, seguir, ser como personas como estos famosos, qué sé yo, como los influencers y todo aquello que se ve en este tiempo. Pero nosotros como creyentes en el Señor Jesús estamos llamados no a seguir las pisadas de un hombre terrenal, sino del Señor Jesús. ¿Sí? Estamos llamados a ser guiados conforme a la palabra de Dios, no ser guiados conforme a aquellos famosos, a aquellas personas de renombre. Bueno, hay ese contraste, ¿sí? Debemos ser verdaderamente discípulos de Cristo, siguiendo sus pisadas a través de su palabra. Pues bien, en ese capítulo anterior, el capítulo 8, el pueblo de Israel prefería tener un rey, ¿sí? Y el Señor le decía a Samuel, Samuel, haz lo que ellos piden, porque no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí para que yo no sea rey sobre mi pueblo. Bueno, habíamos visto que en realidad para el Señor lo más sabio es la teocracia, no la democracia como tal, sino la teocracia, ¿sí? Siendo obedientes a nuestro Rey y único Señor, que es Cristo Jesús. Muy bien. En ese contexto empezamos entonces el capítulo 9. Nos dice que había un varón de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Era un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y este hombre, que se llamaba Cis, tenía un hijo que se llamaba Saúl. Era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, era un hombre alto. Era tan alto que los hombres, el resto de los hombres de Israel, le llegaban apenas al hombro. Bueno, aquí tenemos como una representación aquí en el fondo, ¿sí? Era un hombre alto, era un hombre grande, era joven y de hermoso aspecto. Y resulta, dice el verso 3, que se habían perdido las asnas de Cis, el padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre abandona la preocupación por las asnas y estará acongojado por nosotros. El criado le respondió:
He aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, es decir, un hombre reconocido. Dice, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, dice el verso 9, que antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se le llama profeta, en ese entonces se le llamaba vidente. Y bueno, el verso 10 dice, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Por supuesto, este varón de Dios se está refiriendo al profeta Samuel. Era conocido como profeta de Dios en ese tiempo, como acabamos de leer, se les llamaba videntes a los profetas. Entonces van a buscar al varón de Dios, es decir, al profeta Samuel. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis a la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados, subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos, es decir, Saúl y su criado, entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová ya había revelado al oído de Samuel diciéndole, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, Este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Pues bien, en ese punto nos damos cuenta que Saúl no sabía realmente quién era Samuel, es decir, había oído de él, había oído del profeta de Dios, pero todavía no lo había reconocido de vista, no sabía quién era. Y bueno, dice el verso 20, le dice el profeta Samuel a Saúl, dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Bueno, aquí estamos viendo un punto bastante interesante, porque Saúl simplemente se acaba de encontrar con Samuel, y Samuel le menciona respecto a las asnas. Bueno, ahí Saúl seguramente se dio cuenta que realmente era profeta, porque Saúl no le había mencionado nada de las asnas. Entonces Samuel, el profeta Samuel, le dice a Saúl, no te preocupes porque tus asnas ya han sido encontradas. Pero ¿qué es eso para alguien que va a tener lo más codiciable del pueblo de Israel? Y entonces
dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Bueno, a Saúl le sorprendió aquella palabra que Samuel le dijo. Bueno, tuyas serán todas las cosas codiciables de Israel. Vemos aquí en Saúl una actitud, pues, que no refleja altivez. ¿Sí? Dice, yo soy de una familia pequeña en Benjamín, y Benjamín es la más pequeña de las tribus. ¿Por qué me dices semejante cosa? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Es decir que lo llevó a Saúl al lugar de banquete. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla, es decir, la parte superior de la pierna de la res, dice, con lo que estaba sobre ella, dice, alzó el cocinero la espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Bueno, le prepararon la mejor parte de la res, ¿verdad? De la vaquita. Y se le dio la mejor porción. Ahí vemos, aquí en el fondo, pues ahí Saúl con su tremenda pieza de carne, estaban en medio de un banquete, estaba siendo pues puesto en un lugar de honor, porque habían 30 invitados ahí, 30 personas importantes, porque estaban con el profeta Samuel, y a Saúl lo pone en la cabecera. Esto habrá sido algo demasiado sorprendente para Saúl. Saúl ni se la esperaba. Y de pronto ya estaba ahí comiendo con gente importante. No solamente comiendo con la gente importante, sino que él estaba puesto en el lugar más importante. Hasta ahí estamos viendo que Saúl no está reflejando una actitud de altivez. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos bien con Saúl. Dice el verso 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Bueno, en ese punto el profeta Samuel dice, bueno, quiero quedarme contigo a solas, que se adelante el criado, porque te voy a dar una palabra de Dios para ti. ¿Cuál iba a ser esa palabra? O sea, ya Saúl estaba demasiado sorprendido, ya Saúl había sido puesto en un lugar de honor, algo que no se le esperaba. Y todavía faltaba la parte más grande, porque hasta ese punto Saúl no sabía que él iba a ser rey de Israel. Entonces, justamente ahí termina el capítulo 9, con ese último versículo. Espérate, Saúl, ahora me toca declararte la palabra de Dios para ti. Y claro, aquí me puedo adelantar un poquito. ¿Sí? Bueno, no les voy a dejar con mucho suspenso, porque ya todos o muchos sabemos que esa palabra que Samuel iba a decirle a Saúl es: tú vas a ser el rey, la persona que va a gobernar a todo el pueblo de Israel.
Hermanos, ¿qué les parece? Prácticamente Saúl no estaba buscando tener el poder, gobernar sobre la nación. Saúl simplemente estaba buscando sus asnas, sus animalitos perdidos, ¿no? Y muchas veces vemos, hay personas que están peleando, luchando porque quieren algo, no lo consiguen, luchan y no lo consiguen. Y hay personas que nada, simplemente hacen lo que tienen que hacer, no están buscando nada de eso, y de pronto, bueno, ahí llega, ¿no? Es que todo en realidad depende de parte de Dios. El Señor da, el Señor quita, y es mejor someterse a la voluntad de Dios. Y bueno, así fue como Saúl conoció al profeta Samuel. Y bueno, ya vamos a ir continuando en el siguiente capítulo. Bueno, espero que este capítulo un poco corto de Samuel pues nos ayude a aprender que todo depende del Señor. Nos puede dar sorpresas. Bueno, sorpresas agradables también. La palabra del Señor nos dice que muchas veces tendremos aflicciones. ¿Sí? No pensemos que todo es una taza de leche, un jardín de flores, no. Pero aquel que camina con el Señor, y lo vamos a ver más adelante con David, el rey David, porque antes de que David sea rey, él era siervo de Dios y sufría también, pero Dios estaba con él porque David era un hombre piadoso, David hacía la voluntad de Dios. También sufría aflicciones David. Pues bien, sometámonos entonces a la voluntad del Señor, descansemos en Él porque, como dice el apóstol Pablo en Romanos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a aquellos a los que conforme a su propósito son llamados al propósito de Dios. Muy bien, amados hermanos, hasta aquí entonces el capítulo 9 de Primero de Samuel. Espero que haya sido de bendición. Me despido, esperando encontrarlo en el próximo capítulo. Bendiciones.